Qué gusto saludarles en este momento. Es un privilegio para mí dar a conocer la revelación del Señor. En este hermoso momento vamos a ver nuestro adiestramiento y sobre el tema acerca de la transformación del Espíritu Santo. El plan de Dios se llama nuestro libro y es el capítulo número 5 para aquellos que nos acompañan y puedan verificar en su libro. Hoy es un día especial donde vamos a dar a conocer cómo el Señor nos va a transformar o nos va transformando de cada día a través de su palabra por medio del Espíritu Santo. El tema de hoy, como ya se los mencioné, se llama la transformación del Espíritu Santo. Es un tema muy carente en la mayoría, podemos decir, de las denominaciones, ya que es poco lo que se habla de este tema, pero es un tema indiscutiblemente central en el reino de Dios. No podemos vivir solo nacer de nuevo y sin llevarnos a la transformación, porque la Escritura dice, sin santidad nadie verá a Dios. Tenemos que tener la imagen de Jesucristo en cada uno de nosotros para que las demás personas que aún no han conocido al Señor puedan ver a Cristo a través de nosotros. Voy a ir a leer el contenido y vamos a ir aprendiendo acerca de cómo el Espíritu Santo transforma la iglesia, cuál es el papel del Espíritu Santo en esta parte muy importante de cada discípulo, cada hermano que nos ve. Hay una sola vida cristiana y esa es la vida de Cristo. Por eso la vida de todo cristiano no puede ser nada menos que la vida de Cristo. Cuando nacemos de nuevo, la propia vida de Cristo se reproduce en nosotros. Dios nos exige imitar la vida de Cristo, pero sí permite que Cristo viva en nosotros. En Gálatas 2:20 encontramos un versículo que dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Este versículo nos lleva a que si Cristo vive en mí, ¿qué debemos reflejar nosotros a la humanidad? La vida de Cristo. Y si la obra del Señor a través de su Espíritu está en nosotros, pues prácticamente vamos a ver la vida de Cristo en nosotros. De lo contrario, solo vivimos cumpliendo reglas y normas, pero no nos lleva a cambiar, no nos lleva a la transformación. En 2 Corintios capítulo 3 y versículo 18, lo voy a leer en Reina Valera y posteriormente lo voy a leer en otra versión que tengo acá. Y dice en Reina Valera, por lo tanto, dice, nosotros todos mirándonos a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Ahora voy a ver esta versión, dice, porque el Señor y el Espíritu Santo son uno mismo, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad, y nosotros no tenemos ningún velo que nos cubra la cara, somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor, quien cambia nuestra vida gracias a la acción de su Espíritu en nosotros. Cada vez nos parecemos más a Él. Lo que le mencionaba anteriormente en esta versión aclara. Cada vez nos parecemos más a Él. Ahí cuando vemos ahí mirándonos todos a cara descubierta como un espejo de la gloria del Señor, vamos cambiando. Ahí sí que parte por parte, dice gloria en gloria. Podemos decir logro en logro hasta ver la imagen de Jesucristo en nosotros. Eso no se logra con oración. Vemos la vida de una persona que toma, bueno, podemos decir un borrachito, ¿verdad? Cuando la familia lo ama y no quiere que siga tomando, vienen y lo llevan a una casa, a alcohólicos anónimos que le llaman, ¿no? Y lo llevan. Y bueno, y por lo que he visto yo, porque que se reúnen y empiezan a confesar todo lo que hacen y que vamos, que se den cuenta que están mal. Bueno, vienen unos días y deja de tomar,
pero al poco tiempo vuelve a lo mismo. Entonces notamos que este método humano no tuvo ni un cambio, ¿verdad? Solo se frenó, podemos decir, un tiempo, de ahí volvió otra vez al estado pues, original. Mas, sin embargo, el Señor, a través de la Escritura, por medio de su Espíritu Santo, nos da esa capacidad, ya nos dio esa solvencia, que podemos cambiar, que podemos ir creciendo, pareciéndonos más a Jesucristo. Y dice, por lo tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta la gloria del Señor. El diseño de Dios es hacer al hombre a su imagen y semejanza. Pero ¿qué pasa si no veamos el diseño? No vemos el diseño, pues no podemos cambiar porque no tenemos un modelo. Recuerdo una vez, estaba hablando sobre un tema, ¿verdad? Sobre el modelo a seguir. Y llevé conmigo una hoja donde tenía el dibujo de una casa, pero no la enseñé. Solo agarré 2 hojas en blanco y llamé a 2 personas. Bueno, en ese momento llamé a 2 estudiantes de básico. Bueno, cuando los llamé, todos se pusieron temblorosos ahí a ver qué los iba a poner a hacer en público. Y les entregué un lápiz y les dije, bueno, cada uno hágame una casa. Bueno, como se les ocurra, como piensan, o como se les sea fácil. Bueno, inmediatamente uno llegó rapidito y me dibujó una casa con todas las partes, ventana, puerta, techo y bueno, todo lo que lleva una casa. Pues, y bueno, inmediatamente llegó el otro y también. Después le volví a dar una hoja, entonces sí le mostré la casa que quería que me dibujaran. Pero cuando yo le coloqué, podemos decir así, el diseño, el modelo, agarraban y iban pintando y volteaban a ver al modelo, al diseño que yo les había mostrado, y cuando terminaron, los 2 hicieron la misma casa, exactamente. De ahí les mostré la anterior y les pregunté si se parecía la que hicieron viendo el modelo y viendo la otra, y se rieron porque nunca me la imaginé como usted la tiene ahí. Entonces, ¿qué vemos ahí? Si no tenemos un espejo, si no tenemos un modelo, no tenemos un plan, pues prácticamente estamos haciendo lo que pensamos, poniendo de ejemplo como estos 2 jóvenes, pero no haciendo conforme el Señor quiere que se haga. Así es de que es necesario ver el modelo. El Señor nos demanda en su palabra, ¿verdad? Ver el modelo, viéndolo como a un espejo, ¿verdad? La gloria del Señor, vamos siendo transformados de gloria en gloria. Por eso, desde que el Señor crió al hombre, lo hizo perfecto, con características personales como inteligencia, voluntad, sentimientos y habilidades para administrar su reino. Dios diseñó al hombre para que fuera su colaborador en restaurar su creación, colocando a sus enemigos bajo la planta de sus pies para que Él reine en todo. Esto solo se logra entendiendo que hemos sido heredados y que Dios nos está dando una doctrina, el Señor no nos está dando una doctrina, sino una persona. Cristo mismo. Cristo es el único método de Dios para llegar a tener la imagen de su Hijo. Y el Espíritu Santo quien la aplica en nuestra vida. No existe otro método. Solo a través de la persona de Cristo Dios ha planificado realizar su diseño. Y solo viendo reflejado en la persona de Cristo podremos alcanzar su imagen. Se me viene a la mente un joven, por supuesto tenemos algo en común en el trabajo, y me contó, mire, él me dice, don Rudy, me dice, fíjese que fui a un retiro, me dijo. Pero en el retiro me dijo, mira que los líderes, ¿verdad? Que lo guiaron a llevar a ese cambio en su vida, lo pusieron a hacer penitencias, como aguantar sed, caminar de madrugada, aguantar frío, dormir en el suelo, y bueno, un sufrimiento físico, ¿verdad? Pero en todo lo que hizo, yo me puse a pensar, bueno, ¿y qué modelo miraban así? Yo no creo que Jesucristo, por ejemplo, para poder conocerlo,
nos lleve a correr al desierto, que nos corte las provisiones. No es así. Mas sin embargo, y le pregunté, ¿y de todo lo que hiciste, qué aprendiste? Le dije yo, ¿verdad? Mire, a no desperdiciar la comida, me dijo. Bueno, porque yo, me dijo, cuando comía, no valoraba la comida, y me comía un poquito y lo demás lo desperdiciaba. Mas sin embargo, comparando lo que estamos viendo ahora, ¿verdad? El Señor nos lleva no solo a un área de nuestra vida, sino que cambiemos en todas las áreas de nuestra vida. Y todos tenemos que pasar un proceso. Y es de esa forma que el Señor nos va llevando paso por paso a vernos como su Hijo. La primera, como mencionamos, ver el diseño. Si no tenemos un diseño, pues nunca vamos a poder prácticamente llegar a tener la forma si no tenemos qué forma estamos esperando optar, ¿verdad? Pero en la parte 2 dice el proceso de transformación a la imagen de Jesucristo. Dice la parte del versículo, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Ahí está el modelo, en la misma imagen, no en otra imagen, no hay otra. No podemos escoger, digámosle, otra porque no existe, ¿verdad? Sabemos de que en algunas denominaciones, pues, le atribuyen a otras personas glorias que no se merecen. Mas, sin embargo, la Escritura nos revela que Jesucristo es todo en todo. Cuando Adán pecó, no solo perdió el hombre, cuando Adán pecó, no solo perdió el hombre, se perdió el diseño y el plan de Dios. Por eso Jesucristo dijo que venía a salvar lo que se había perdido. No deseo que lo entiendan de acuerdo al concepto tradicional, donde solo se enfatiza salvar al pecador. Jesús vino a salvar el diseño y el plan eterno también, el cual lógicamente incluye al hombre. Notamos acá en este párrafo que Jesucristo vino a salvar no solo al hombre, sino que el plan. Si no hay un plan, digámosle que no hay cómo comenzar ni cómo llegar a terminar una obra. El Señor, su obra es perfecta y su plan es eterno. Él no cambia. Su plan siempre ha sido el mismo. No podemos decir, bueno, el Señor, ahorita que viene la pandemia, vamos a ver qué acción va a tomar porque no lo tenía contemplado. Es parte del plan. Es parte del plan del Señor, ¿verdad? Esta situación que se está viviendo, ¿verdad? Y nosotros, como hijos de Dios, que conocemos que hay un plan eterno, tenemos que seguir conociendo más al Señor y disfrutar de lo que Él ha planificado para su iglesia. 4 aspectos inherentes al proceso de restauración de su imagen. El primero es la restauración de su imagen. La iglesia ha establecido sus propios diseños, alejados del diseño original de Dios, y por eso está como quiere estar. Un diseño ya establecido por Dios no puede cambiar, ni debemos pretender hacerlo. Dios dice que su iglesia, la cual es su cuerpo, debe llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, si notamos ahí hay una medida, porque ese es el diseño. En Efesios 4:13 dice, en esta versión Reina Valera, dice, hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El apóstol Pablo dijo lo siguiente en Gálatas 4:19, hijitos míos, por quien vuelvo a sufrir dolor de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Veamos ahí, el apóstol Pablo, como vuelvo a recalcar, él sufría. ¿Por qué? Porque no veía que la imagen de Cristo estaba siendo formado en los discípulos de ese tiempo. Y ese era el objetivo, ese era el propósito, ese era el plan. Y no ha cambiado el plan. Hoy en día cumplimos las doctrinas de la denominación sin alcanzar la imagen de Jesucristo. Y creemos que, bueno, como estoy cumpliendo lo que mi doctrina, en mi religión o denominación me demandan, pues estoy listo para ir al cielo. Mas sin embargo, ahora que vemos ahí
lo que el Señor nos está revelando, estamos dando cuenta que el Señor nos está revelando que hay una meta, hay un propósito, hay un diseño que cumplir. Y lo confirma en Romanos 8:29. Dice, porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Volvemos a encontrar esa misma palabra, conforme a la imagen. ¿De quién? De su Hijo. No es otra imagen, no hay otro diseño, no hay otra forma. La Escritura es bien enfática al pronunciar esto y nos aclara que Jesucristo es el diseño. No podemos cambiar. Si alguno de nosotros está haciendo otra cosa, la verdad es que estamos simplemente ahí perdiendo el tiempo, porque si Cristo no está siendo formado en nosotros, no podemos ahí sí que alcanzar lo que el Señor se ha propuesto en nosotros, porque si no lo conocemos, pues no estamos siguiendo ese diseño, y si no creemos y no entendemos, pues estamos como congelados en el tiempo, esperando que algún día Dios va a hacer la obra, va a hacer un milagro en mí, me va a cambiar. Y la verdad que no cambiamos. Así como mencionaba el borrachito anterior, con ese borrachito se pueden poner a orar una iglesia entera, o 10 apóstoles y 10 profetas, pero si él en su corazón no quiere cambiar, no tiene la intención, repetirá lo mismo, el mismo círculo otra vez, de volver a caer, porque no hay ni un plan que seguir. Simplemente estamos haciendo una parte, pero la parte esencial, ¿verdad?, que es el aporte prácticamente de la persona en ir al Señor, en buscar al Señor, en buscar al Espíritu Santo, en indagar en las Escrituras, no se hace. Podemos estar orando por alguien, ¿verdad?, pero también esa persona tiene que tomar la acción, tiene que buscar al Señor. Y lo segundo dice, para que a través de la imagen a través de la iglesia se cumpla su plan y su propósito. Vemos que el Señor incluye a la iglesia, que a través de nosotros, por eso dice en la Escritura, viéndonos la cara descubierta en un espejo. O sea, si nosotros no reflejamos a Jesucristo, pues las demás personas o todo el que nos ve no va a poder ver el diseño. En la tierra se carece de modelos. Hoy en día la juventud, pues, los niños nacen bonitos y todo el mundo los ve agradables y todo, van creciendo, pero llega un momentito de que cuando de repente aparecen con un tipo de peinado que les gustó de alguien, otros aparecen con un tatuaje, otros aparecen perforándose la nariz o el ojo, o a veces otras partes del cuerpo, y poniéndose aretes y todo eso. Bueno, pero ¿por qué? Bueno, ellos imitan a alguien, porque como se carece del modelo perfecto que es Jesucristo, y no se les ha modelado, sus padres no han podido llevar a dar a conocer a Cristo, entonces tienden a buscar otro diseño, y lo llevan y lo adoptan, y ahí los padres están ahí enojados, molestos con sus hijos, porque no quisieran muchas veces que imitaran ahí sí que lo desconocido. Pero hoy el Señor nos envía como iglesia, como hijos de Dios, ahí sí que no como misión, sino que a todos los que hemos conocido al Señor. Si tú estás viendo esta grabación y te digo que has reconocido al Señor, tú eres un instrumento de Dios para que se cumpla el plan de Dios aquí en la tierra. Jesucristo mismo dijo en Mateo 16:18, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús no diseñó su iglesia en base a que era pecadora, sino en base a su plan eterno.
un plan eterno. Ese es lo que vemos aquí, un plan que continúa. Cuando estamos fuera del reino, ni en cuenta que hay un plan, ni en cuenta que el plan está en marcha. Y muchas veces llegamos con el objetivo de yo me quiero ir al cielo, ¿verdad? Ya acepté, ya me bauticé y ahí estoy contemplando mi vida, yendo a un templo a orar, a cantar, y bueno, y doy mis ofrendas, y cómo está, hermano, ahí trabajando en el reino, y cómo está haciendo, luchando, hermano. Esos son lo que oímos decir. Mas sin embargo, el desconocer el plan, posiblemente esté haciendo muchas cosas, pero cosas que no tienen que ver con el plan de Dios, con el plan eterno. Dios en su plan eterno siempre ha visto a la iglesia como vencedora y colaboradora de su plan. Por eso puso a sus enemigos bajo el señorío de Jesucristo. Pero cuando le preguntamos a veces a un cristiano, y digo así entre comillas porque, ¿cómo está, hermano? Luchando, dice. Pero aquí veo yo que el Señor dice que la iglesia como una vencedora, no como una luchadora, que vencedora. Somos más que vencedores, ¿verdad? El que está luchando no ha vencido, puede que lo venzan, pero el Señor dice que sometió bajo sus pies a toda potestad, ya está vencido, está bajo la planta de los pies y se lo entregó a la iglesia. La iglesia no tiene que estar luchando, el Señor ya luchó y ya venció. Y porque yo les digo, hermanos, Tío Coyote, porque cuentan la anécdota de que Tío Coyote, el conejo lo puso a detener una piedra, y la piedra, y él empezó a hacer fuerza, y se cansó de hacer fuerza, y cuando se quitó de ahí, la piedra quedó igual, luchó por gusto. Si la piedra ahí estaba. Muchas veces luchamos sin darnos cuenta que ya somos vencedores. Amén. Vamos a ver en Efesios 1, 19 al 23. Y dice, ¿y cuál es la superinminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentando a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, imagínense, no solo en este siglo, sino que en el venidero, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Entonces, ¿por qué luchamos? Dice, y lo dio por cabeza sobre todo a la iglesia, y la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cuando veo este versículo y encuentro la revelación, ahí me doy cuenta de que el Señor realmente ya lo hizo todo por nosotros. A nosotros solo lo que nos corresponde es ir viendo el espejo, viéndonos como un espejo, viendo al Señor, revelándonos al Señor. O sea, que el Señor se revele en nosotros y poder llevar ese mensaje, nosotros ser el mensaje. No podemos nosotros hablar sin poder manifestar a Cristo. Hoy en día vienen predicadores de un lugar, pero realmente no los conocemos. Vienen y predican bonito. Saber cuántas veces estudiaron el tema y cuando nos dejan atónicos, qué bárbaro, cómo habló y todo. Pero realmente en su casa no sabemos si lleva el pan a la familia, no sabemos si le pega a la esposa o si tiene 2, 3 mujeres, porque como son de lejos. Pero sin embargo, el Señor quiere que seas modelo en tu familia, en tu barrio, ahí donde tú estudias, donde trabajas, en el medio donde tú te desenvuelves, seas modelo, porque el Señor te ha escogido como instrumento para darse a conocer. La iglesia es la responsable de notificar a los principados y potestades la sabiduría de Dios. En Efesios 3:10 al 11 dice, me llama la atención porque dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿Quién es la responsable entonces de dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios?
es la iglesia. La multiforme, las muchas formas como actúa el Señor, las muchas formas de ver al Señor. O sea, ahí sí que el Señor, como muchas veces lo hemos conocido como proveedor. Salimos de la crisis y gracias a Dios ya tengo mi carrito, mi casa y todo eso. Y otros lo conocen como el Señor sanador, porque sané, pero vive sin dinero. Otros lo conocen como me salvó de la muerte, ¿verdad? Y de muchas formas, ¿verdad? Para dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios, la iglesia es la responsable, la encargada de dar a conocer. Voy a leerlo en otra versión, dice así, siempre en Efesios 3:10 al 11. Así, por medio de la iglesia, los ángeles y los espíritus poderosos de los aires sabrán que Dios es sabio en todo. Y dice el 11, y esto era lo que Dios había planeado desde el principio y que ha hecho realidad por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, todo lo que el Señor Jesucristo ya hizo, ¿verdad? Como decía en el versículo anterior, puso toda potestad bajo los pies y todo dominio. Y dice que Él ya venció. Ahora nosotros tenemos que darlo a conocer. Pero ¿qué pasa si andamos predicando que soy un luchador, hermanos? Mire, entonces ayúdeme a luchar. Entonces miramos una iglesia no vencedora, sino que luchadora. Y todo el que lucha no gana. Siempre uno pierde, ¿verdad? Si hay peleando dos, pues el 50% pierde, el otro 50% gana. Entonces nosotros somos más que vencedores, según lo que el Señor nos ha revelado. Y dice, termino leyendo esto, por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo Jesucristo nuestro Señor. Y la parte número 3, Cristo cumplirá su propósito en la iglesia, y esta, por lo consiguiente, cumplirá el propósito de Cristo en la creación. Hoy en día vemos, ahí sí que un acoso en la naturaleza. Vemos deforestaciones por la mano del hombre, tráfico de animales, desvío de ríos. Y bueno, en el río Motagua, ahí en la frontera con Honduras, miramos unas redes que son toneladas de basura que se recogen. Y si no se pudiera esa malla, imagínense cuánta basura fuera al mar. ¿Y dónde está la iglesia en esa parte? ¿Dónde está la iglesia? Satanás está haciendo las suyas con la naturaleza. Y veamos acá la responsabilidad de nosotros. Dice en Romanos 19:21, porque el anhelo ardiente de la creación, ¿quién es la creación? Es el río, esos son los árboles, los animales. La creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, ¿verdad? Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad. Yo no creo que un río quiera, bueno, si hablaran por supuesto, dijeran, tíreme basura, muchachos, tíreme los muertos, tíreme esqueletos, tíreme vacas muertas, tíreme los residuos químicos de las fábricas, ¿verdad? No, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ahora, la iglesia que ha sido resucitada con Cristo va a manifestar la posición en que se encuentra expresando la naturaleza de Cristo, libertando la de la esclavitud y de la creación. O sea, ¿por qué vemos tanta deforestación, tanta contaminación, tanta injusticia? Ahí sí que todo lo que vemos, que lo vemos como malo y solo criticamos, mire aquí que el gobierno debería ser aquí, que el gobierno allá, pero aquí no dice el gobierno, aquí dice la iglesia. Tú y yo somos los responsables
de que los loros se terminen, el quetzal se termine y las guacamayas se hayan ido por otro lado. Y bueno, y cuántas cosas que tú ves, o los diferentes animales, los peces, ahora ya no hay peces, ¿verdad? Y es importante que conozcamos el plan eterno de Dios. Y 4, el propósito eterno es que Dios sea todo en todo. Para que Dios sea todo en todo, Cristo tiene que entregar el reino a su Padre. Bueno, ¿y a través de quién va a trabajar? A través de la iglesia. O sea, no es que Cristo sea atrasado, la iglesia no ha cumplido su función y por eso Jesucristo tiene que entregar el reino al Padre. Es como, podemos decir, bueno, te voy a entregar una tarea, ¿ya la hiciste? Sí, pues entregámela ya hecha. Y eso es lo que está esperando el Padre, que la tarea se le entregue, ¿verdad? Una vez que haya sido sujetada todas las cosas debajo de sus pies, vendrá el fin. Y es por eso que no ha venido el fin. Porque aún la iglesia no ha terminado la tarea. Y Jesucristo confió en la iglesia. Pero miren, es que la gente no quiere nada. Bueno, que se venga Cristo y nos lleve. Sí, pero si no hemos hecho la tarea de sujetar todas las cosas, ¿verdad? Que Cristo sea el gobernador de todo. Ahí sí que podemos decir toda autoridad que tenga algún cargo, ¿eh? Cuando Cristo haya suprimido todo dominio, toda autoridad, cuando dice todo, está incluyendo la policía, diputados, gobiernos, presidentes, directores de escuela, jefes de la universidad, etcétera. Dice, cuando Cristo haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, será entregado el reino a Dios el Padre. ¿Ya sucedió? No. ¿Y por causa de qué? La iglesia no ha hecho su trabajo. En 1 Corintios capítulo 15, 25 y 28 dice, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el póster enemigo que será destruido en la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetadas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que lo sujetó a todas las cosas, para que Dios sea el todo en todo. Es entonces imperativo que la iglesia no solo entienda el plan eterno del Padre, sino que permita que el Espíritu Santo la transforme a la imagen de Cristo para obtener el poder para colaborar y ejecutar el plan de Dios en la creación y en todas las cosas. El instrumento que Dios escogió para este fin es su iglesia. En otras palabras, eres tú y soy yo. 3. El Espíritu Santo, el ejecutor de la transformación. El Espíritu Santo es el que nos revela el corazón de Cristo. Y lo podemos ver en Juan capítulo 16, 13, 15. Juan 16, 13, 15. Dice, pero cuando venga el Espíritu Santo de verdad, Él nos guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y lo hará saber. O sea que no podemos hacer cosas. ¿Qué opina la misión a nivel nacional? ¿Qué podemos hacer? Mire que ya viene la Semana Santa, los jóvenes se nos pueden desviar. O viene la feria del pueblo, hagamos un activismo ahí para que se mantengan los jóvenes apartados. Notamos acá, eso no es guía del Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo nos guiará toda verdad y nos lo hará saber. Y bueno, y no solo en eso, sino en muchas áreas. ¿Será que este negocio será el correcto? Pero me está yendo muy bien, yo veo que voy prosperando. Pero pueda que el negocio no sea correcto. Hay que ser guiados por el Espíritu Santo en todo. El Espíritu Santo es el que nos guía a toda la verdad, porque no habla por su propia cuenta. Aunque el Espíritu Santo es de Dios, Él respeta autoridad y se somete a lo que quiere el Hijo y por consecuencia a lo que quiere el Padre. El Espíritu Santo nos revela a la iglesia sus propios deseos.
Repito, el Espíritu Santo no revela a la iglesia sus propios deseos o su propio diseño, sino lo que el Padre diseñó desde antes de la fundación del mundo. No improvisa, no viene, híjole, a ver qué va a pasar ahorita hagamos esto. No, Él viene guiado bajo el plan de Dios. Y ese plan continúa, no es temporal, no es momentáneo, no es circunstancial, es continuo. Veamos el orden de sugestión y sometimiento de Cristo y el Espíritu Santo para conservar el diseño del plan. El Padre revela a Cristo su plan y su propósito para que Él obedientemente lo ejecute en la tierra. ¿Quién revela el plan? Es el Padre. ¿A quién se lo revela? A Cristo, ¿verdad? Y el Espíritu Santo lo conserva el diseño. O sea que para que Jesucristo ejecute el plan en la tierra, Cristo revela el corazón, el plan y el propósito del Padre al Espíritu Santo. Veamos cómo es la secuencia. El Padre revela a Cristo. Cristo le revela el corazón del Padre, el propósito al Espíritu Santo, para que le pueda guiar a la iglesia toda la verdad. O sea que no es sugerencia del Espíritu, no es sugerencia de Cristo, ni de la iglesia. Es el Padre guiando a través de los instrumentos que Él tiene, que es Jesucristo, el Espíritu Santo y la iglesia, para que este plan sea ejecutado en la tierra. El Espíritu Santo revela a la iglesia el corazón de Cristo, su plan, sus deseos, su propósito, y nos lleva hacia Cristo para que podamos alcanzar su imagen y seamos la iglesia gloriosa que Él diseñó. Por eso dice la palabra: hablarán todo lo que oyeren y Él me glorificará porque tomará de lo mío. El Espíritu Santo, para guiar a la iglesia, oye a Cristo y toma de lo que de Cristo y Cristo del Padre. El Espíritu Santo escucha de Cristo y Cristo escucha del Padre. Por eso nos puede guiar a toda verdad. El Padre le revela su corazón a Cristo y Cristo al Espíritu Santo. Y ahora el Espíritu Santo está revelando el corazón de Cristo a la iglesia para perfeccionarla como el Padre y Cristo desea. El que oye al Espíritu Santo oye a Cristo, y el que oye a Cristo está oyendo al Padre. La transformación es necesaria, es un factor necesario en todo creyente, en todo discípulo del Señor. Si no hay transformación, pues prácticamente no se está cumpliendo el plan de Dios. Nos estamos quedando iguales, ¿verdad? O sea, como el hombre viejo que mencionamos en los temas anteriores. En 2 Corintios 3:18 dice: por lo tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como a un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu. Este verso hace referencia a una transformación continua. Si hemos nacido de nuevo, necesitamos ser transformados, porque el nuevo nacimiento en sí no nos hace santos. Todo lo que somos, nuestra personalidad, nuestros deseos, pensamientos y sentimientos, deben ser transformados. Pablo dice que la transformación se produce por la obra del Espíritu, y es un proceso donde debemos de ir de gloria en gloria. La transformación no sucede en un instante. Por eso es necesario que veamos la gloria del Señor como un espejo. Ver la gloria del Señor es ver el diseño, o sea, ver a Cristo. No lo podemos ver cara a cara, sino como un espejo. Su gloria en su imagen, su resplandor. El problema de la iglesia es que está carente de diseño, que es Cristo. Aunque el Espíritu Santo quiera obrar, no puede el diseño porque no lo tienen. Y como si no tienes un diseño, pues no puedes hacer la obra. La iglesia debe mantenerse viendo el diseño, que es como ver la gloria del Señor. Pablo hace referencia en la gloria del Señor y nos indica la forma en la que lo podemos ver. Él dice que la podemos ver como un espejo. No podemos verla libremente porque no nos acontecerá como le sucedió al pueblo de Israel. El día que Moisés bajaba del monte teniendo cubierto su rostro con un manto para que la gente no muriera. El resplandor de la gloria de Dios
era tan fuerte que los ojos del pueblo no podían ver, pero llegará el tiempo que lo veremos cara a cara. La transformación de Dios espera de nosotros no es solo de conducta, sino es integral, espiritual, alma y cuerpo. La transformación es completa. No podemos cambiar en un área de nuestra vida y en la otra continuar igual, ¿verdad? En 1 Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 23 dice en la Escritura: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si solo se transforma nuestra conducta, caeríamos en el humanismo, cuyo propósito es hacer hombres más humanos como producto de su propio esfuerzo. Me llama la atención porque aquí el Señor quiere que nosotros nos santifiquemos por completo. Dice espíritu, alma y cuerpo. He escuchado algunos, bueno, digo hermanos porque van a una iglesia y les digo, me dicen que cuando Cristo venga, Él nos va a transformar. Pero si aquí el Señor nos está llevando que debemos nosotros santificarnos por completo, y dice ser, espíritu, alma y cuerpo. O sea, es nuestra responsabilidad. Vamos a poner un ejemplo. Si yo miento o robo y digo, bueno, orar y Señor, mire, yo pido que ya no robe. Bueno, ¿quién tiene que dejar de robar? Soy yo. ¿Verdad? Puedo orar 1000 veces y siempre agarro lo ajeno. O así cada pecado que cometemos es decisión mía dejar de hacerlo. Claro, el Señor me enseña que eso es malo a través de la Escritura, pero tampoco me va a obligar a agarrarme como un niño cuando le pegamos en la mano, a dejar cada vez que lo hacemos, ¿verdad? Entonces, es nuestra responsabilidad, ahí sí que seamos transformados. En 1 Corintios 2:10, y ya con esto voy a terminar, pero Dios dice, nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El proceso de transformación, el Espíritu Santo es quien revela la gloria del Señor, expresando su poder. Por esta razón, la transformación se da por revelación. Dios quiso revelarnos a su Hijo Jesucristo, así como el Espíritu Santo nos revela el corazón del Padre y la persona de Jesucristo para que alcancemos su imagen. La imagen de Dios en nosotros. Lo más glorioso es que su Espíritu mora en nosotros. No hemos recibido el espíritu del mundo, sino el que viene de Dios. No podemos conocer las cosas de Dios si no es por el Espíritu de Dios. Es importante que cada uno de nosotros, ahí sí que meditemos y podamos evaluar en qué estamos fallando. Si aún no hemos estado viendo el diseño, viendo el plan de Dios, es necesario ver el diseño. Ahí sí que el diseño es Jesucristo. Y como dice la Escritura, viéndonos a cara descubierta como espejo, la gloria de Cristo. Que veamos, que la gente, que vean la gloria de Cristo en nosotros, en bondad, en amor, como padres, como hermanos, los que son suegros, como tíos, como abuelos, como cuñados, como empleado, como empleador, como gobernante. Que vean a Jesucristo gobernando en ti. Y esa forma, la corrupción se va a terminar. Y como el diseño es Cristo, Cristo va a gobernar correctamente a través de tu vida en el puesto que estás. Y las cosas van a ir cambiando de gloria en gloria. Y de esa forma, el Señor va a entregar el reino a nuestro Padre. Porque tú fuiste el instrumento de cumplir el plan de Dios ahí donde tú te encuentras. No esperes ir a Japón, no esperes ir a Argentina, y gloria a Dios si el Señor te manda, pero ahí donde tú ya estás, cumple el propósito de Dios y el Señor te bendiga.